Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Dios adentro, Dios afuera, transmitido por quien les habla, Ana Hachimowicz. Disculpen la demora, pero como siempre hay algún problemita. Esta vez, cuando quise poner el título, empezó a escribir al revés, de derecha a izquierda, como si fuera hebreo. Bueno, son bromas del universo. Mi nombre, Ana Hachimowicz, y como siempre, como todos los martes a las 10 de la noche hora argentina, nos reunimos acá para hacer un poco de teología mística, es decir, estudiar racionalmente los grandes conceptos teológicos de Dios, la conciencia, la vida, la muerte, el sentido de la vida, el porqué del universo, etcétera, pero desde la perspectiva de la mística, o sea, desde la perspectiva del encuentro con lo divino, no solo razonamiento. El razonamiento viene como ayuda, como instrumento, como servidor, pero la base del conocimiento es el encuentro con lo divino. Tengo curiosidad por ver para qué lado va a escribir el chat. Ahora cuando quiere escribir algo, a ver, voy a escribir algo. Ah, no, escribe bien. Ahí está, Rubén, bienvenido. Sí, seguramente yo hice algo, pero me escribía de derecha a izquierda. Y ahora escribe bien. Bueno, hola María Noemí. Bueno, antes que nada les quiero comentar del taller que voy a dar aquí en Buenos Aires el sábado 9 de noviembre. Atención, hay un pequeño cambio de horario, a las 14:45. Es en la zona acá de Belgrano, no tanto para el lado de Barrancas, sino un espacio que he alquilado más apropiado para aquello de lo que se va a tratar el taller, que es lo siguiente. Retomé un nombre de la actividad que cuando yo la daba en Fundación Pleroma, y la actividad se llama Danza del Alma. ¿Qué les parece? Danza del Alma. Hola Silvana, bienvenida. Danza del Alma. ¿Y qué es? Danza del Alma es meditación en movimiento, una meditación en movimiento, pero utilizando textos y música sagrados de todas las tradiciones, judía, cristiana, islámica, budista, hindú, nativo originario. Esas son más o menos las que trabajo. Así que bueno, a ver, ¿a quién le gustó? A María Noemí. Bueno, me alegro. Gracias por lo de gente linda. Sí, somos gente linda. Somos todos gente linda. Bueno, Silvana es la autora de ese texto sobre el rompecabezas que subí en la página y que me pareció maravilloso porque el universo es un gran maestro. O sea, a veces vieron ese adagio que dice cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Pero en realidad hay un solo maestro, que es Dios, el universo consciente. Y ese nos está dando lecciones todo el tiempo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no las vemos. Y acá Silvana descubrió la lección que nos da el universo a través de esto llamado rompecabezas, ¿no? Es cuando uno está despierto que empieza a ver las lecciones que están por todos lados. Así que bueno, gracias Silvana. Yupi.
¿El yupi se refiere a danza del alma? Bueno, entonces, sí, he encontrado un espacio muy lindo, más grande que el que hacíamos hasta ahora, o sea, más grande que mi casa, más cómodo que una confitería para movernos, y además tiene un sistema de parlantes con un sonido impresionante que nos va a penetrar hasta los huesos. Así que bueno, la verdad, Silvia, bienvenida. Eh, los y las invito muy cordialmente a este taller que, digamos, que por lo menos quiero presentarles otro tipo de meditación. Un poco lo hemos hecho ya en el taller anterior, que está subido a YouTube, si lo quieren ver. En esa línea es, ¿no? En esa línea. Utilizaremos músicas y textos de todas las tradiciones. Es ecuménica la meditación esta. Pero no es inmóvil ni es de mente en blanco. Es en movimiento y con la mente enfocada hacia nuestro amado. Bueno, a ver. Sí, bueno, me alegro. Y bueno, Rubén, si venís, quizás te pida que nos ayudes con esa voz maravillosa que tenés, que nos hiciste, apenas escuché, nos diste una muestrita en el taller pasado. Bueno, aquí seguimos con nuestro libro, Dios adentro, Dios afuera. Y iniciamos entonces con el capítulo 11, el universo sagrado. En esta edición en la página 79. Y comienza con una cita de Mechtilda de Magdeburgo, de Alemania, del siglo XIII. Mechtilda, que es la forma antigua del nombre Matilde, ¿no? Suena medio raro, pero es Matilde. Dale. Bueno, muy bien. Mirna, qué lástima que estás en Miami, porque si estuvieras en Buenos Aires, vendrías seguramente al taller de danza del alma que voy a dar el sábado. Probablemente lo pase en vivo, o sea, ponga la camarita para que lo vean y puedan participar. Aunque sea a distancia. Los vamos a sentir igual. Entonces, Matilde de Magdeburgo es una ciudad en Alemania, era una beguina. Beguina. Las beguinas, seguro que sí, las beguinas eran un movimiento de mujeres que surgió en el siglo XIII en Alemania, que eran mujeres laicas, o sea, casadas, con hijos, con familias, pero que hacían votos como las monjas, ¿no? Y trataban de vivir una vida según el Evangelio, según los Evangelios. Creo que hacían voto de castidad, voto de pobreza, y sobre todo lo que hacían era cuidar a enfermos y desvalidos. Y estas mujeres empezaron a tener mucho éxito, ¿no? Porque eran honestas y hacían mucho servicio. Pero claro, no estaban bajo la autoridad del Papa, porque eran laicas. Y entonces tampoco aceptaban órdenes ni de los abates ni de todas las autoridades eclesiásticas. Entonces fueron perseguidas por la iglesia, pero no lograron destruirlas. Hasta el día de hoy creo que todavía existen beguinas en Alemania. Bien.
Este sábado puedo participar. Ah, bueno, por lo menos desde la transmisión en vivo. Buenísimo. Y acordate, se trata de hacer las cosas, no solo quedarse sentada mirando, sino que es importante hacerlas. Movimientos corporales que no requieren ninguna acrobacia, pero que sí hay que hacerlo, porque esta meditación utiliza el cuerpo para enfocarse a lo divino. No considera al cuerpo un obstáculo, ¿no? Como la meditación tradicional de Patanjali, la meditación del Raja Yoga. Raja Yoga, la primera A es doble y la J se lee Y y no se escribió la Y. Bueno, yoga, que es el yoga real en el sentido del yoga de los reyes. Ay, ¿quién está llorando? Hay gente que se llora, hay gente que ríe. Bueno, el Raja Yoga de Patanjali intenta con la meditación lograr lo que llama Kaivalya. Kaivalya. Kaivalya quiere decir aislamiento. O sea, el objetivo de esta meditación inmóvil, tratando de tener la mente en blanco, es aislar nuestro verdadero ser, el yo soy, de el cuerpo, las emociones, los sentimientos y la mente. La meditación en movimiento parte de otra perspectiva, de otra cosmovisión. Como siempre les digo, que todas las tradiciones místicas y religiosas y en todas las religiones hay estas dos siempre posturas. Las que consideran que el mundo es un obstáculo, el mundo y el cuerpo como integrante del mundo, o las que consideran que el mundo es un vehículo para la iluminación, para el acceso a lo divino. Bueno, nosotros, la espiritualidad de la creación obviamente está en esta segunda postura. Pero como siempre les digo, cada uno tiene que tomar lo que más le sirve. Adriana Sabio, bienvenida. ¿Vos has venido alguna vez o poquitas veces o sos nueva? ¿Desde dónde nos escuchás, Adriana? Bueno, te repito, tengo una sensación que sos de Buenos Aires, que el 9 de noviembre, sábado, a las 14:45, habrá un taller de danza del alma, meditación en movimiento, con música y textos sagrados de todas las tradiciones. Bueno, entonces veíamos siempre, o sea, por ejemplo, en yoga tenemos por el lado del separar el ser de la manifestación, tenemos Patanjali. Por el lado de utilizar el cuerpo como medio de iluminación, tenemos el Tantra, el yoga tántrico, que no trata solamente de sexo, como se ha difundido en Occidente. El yoga tántrico, como les dije, utiliza el cuerpo como escalera, como medio hacia el contacto con lo divino. Y los tántricos, digamos, el movimiento tántrico, el yoga tántrico florece en el siglo V después de Cristo en la India, pero proviene de tradiciones muy, muy, muy anteriores. Ellos eran los curanderos, estudiaban las hierbas, los remedios naturales para curar el cuerpo. Y también, entre esas formas de curación, descubrieron las posturas. Era la gimnasia, digamos, ¿no? Las posturas porque descubrieron el cuerpo energético, descubrieron que tenemos un cuerpo energético o pránico, prana, prana quiere decir energía en sánscrito,
tenemos un cuerpo hecho de energía, descubrieron, con un sistema circulatorio muy parecido al sistema nervioso y al sistema sanguíneo. Y descubrieron los centros donde esa energía se acumulaba, se transformaba y se distribuía, que son los chakras, y métodos para trabajar sobre esa energía eran las posturas. Y también estudiaban la respiración como método curativo. Y también tenían una forma de acceder a la conciencia absoluta en base al acto sexual. Pero no era como se ha difundido en Occidente, sino que era un acto sexual ritual que requería, creo, como 3 años de preparación de castidad, ¿no? 3 años de castidad con posturas, con respiración, con todas las técnicas, y luego se efectuaba en presencia, el acto sexual de esa pareja se efectuaba en presencia de un sacerdote. Incluso si no me equivoco, la pareja no debía conocerse antes de este ejercicio. Y entonces se maneja... y la otra técnica que aprendían, tanto el hombre como la mujer, es a no permitir el orgasmo, o mejor dicho, redireccionar el orgasmo. En vez de permitir que explote, digamos, en los genitales, se reconducía a través de el sushumna, el canal central pránico, hasta acá la coronilla, donde acá se producía la explosión y se producía entonces la unión con la conciencia universal. O sea, no tiene nada que ver con el uso de la palabra tántrico en Occidente. Hola Marisa, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo nos fuimos ahí? Bueno, porque les hablaba de la meditación en movimiento que va a ser el taller de danza del alma. Ahora, Matilde, en esta cita que les puse, está en la misma línea, porque ¿qué dice? Dice, la persona realmente sabia se arrodilla delante de todas las criaturas. Delante de todas las criaturas. O sea, nos tendríamos que arrodillar frente a un caracol, frente a una cucaracha, frente a, qué sé yo, a un chico que tiene algún problema psicológico, mental, ¿no? Que hace que siempre huyamos, despavoridos, o frente a un mendigo, en fin. ¿Por qué se tiene que arrodillar frente a todas las criaturas? A ver, hablen ustedes ahora un poquito. ¿Por qué les parece que la persona realmente sabia tiene que arrodillarse delante de todas las criaturas? ¿Dónde estás, María Noemí? No te veo. Sí, María Noemí está en línea. Bueno, repito la pregunta. ¿Por qué les parece que la persona sabia debería arrodillarse frente a todas las criaturas? A ver, piensen en una criatura, es decir, un ser creado, delante del cual ustedes no se arrodillarían para reconocer a Dios en ellos. Ve a Dios en todo. Hola Rosana, bienvenida. ¿De dónde sos? Acá estoy, Silva. Muy bien. Exactamente. La persona sabia ve a Dios en todo y bueno, y da testimonio, como dice Rubén, por ejemplo, arrodillándose físicamente. De paso les señalo que la meditación en movimiento, los movimientos corporales existen
en todas las tradiciones religiosas. Por ejemplo, en el catolicismo tenemos el arrodillarse, el hacerse la señal de la cruz, la procesión, ¿no? La Eucaristía, que es también bien corporal, ¿verdad? Que es ingerir algo, o sea, es una función corporal también. A ver qué más dicen por aquí. Porque son Dios, exactamente, como un acto de humildad ante la presencia. Bueno, ese es el porqué de arrodillarse, ¿no? Fíjate que también la palabra humildad viene de humus, que en latín quiere decir tierra. O sea, la humildad es inclinarse hacia la tierra, ¿no? Ser como la tierra, que es lo que está más abajo, pero es la que da todos los frutos, ¿no? Bueno, entonces, doña Matilde decía esto: la persona realmente sabia se arrodilla delante de todas las criaturas. Ahora, la palabrita técnica que yo quería introducir con esta cita es la palabra sagrado. Vamos a analizar un poco qué es esa palabra. De paso, bueno, repasamos. Vieron que en este principio que va a venir acá es el número 6, porque el libro va analizando los distintos principios de la espiritualidad de la creación. Hasta ahora hemos analizado 5. ¿No? La X que se manifiesta en el universo es quien ordena todas las cosas. Los nombres de Dios, en las distintas tradiciones. ¿Dónde está? Algo inmanifestado que se manifiesta como universo, algo que no es una cosa. Bueno. El principio sexto, entonces, de la espiritualidad de la creación dice: por ser manifestación de esa X, llamamos al universo sagrado. El universo entero es una hierofanía. X es una forma que tengo para decir Dios ahí, pero para justamente no decir Dios ni decir ninguno de los nombres, decimos X, ¿no? Eso, ¿no? Imposible ponerle un nombre. Y dice del universo que es manifestación de esa X. Este nivel en el que nos estamos moviendo es una manifestación. Es decir, la persona espiritual lo ve como una manifestación de otra cosa. La persona no espiritual lo ve como universo, un conjunto de cosas. Pero cuando ya digo que el universo es una manifestación, es porque estoy presuponiendo que hay un algo, una X, que produce este universo, que se expresa como este universo, que se manifiesta como este universo, pero que no aparece en forma directa en este universo. Es como el programador, digamos, un jueguito, ¿no? De los que juegan los chicos. Es un programa que lo hizo algún programador. Ahora, en el jueguito no se ve el programador. El programador, por definición, no puede aparecer en el jueguito porque está en otra dimensión. Podrá poner un personajito con el nombre de él o con la apariencia, una caricatura de él, pero él como tal no puede aparecer porque está en otra dimensión. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Es la causa de todo, pero no puede aparecer en medio de ese todo, porque está en otro nivel, en otra dimensión. Es lo mismo que nuestra propia presencia, lo que somos realmente. La que está, por ejemplo, moviendo esta boca, no aparece en esta dimensión. Ustedes ven los movimientos de mi boca, escuchan mis palabras,
ven mis movimientos de ojos, de manos, pero a mí no me ven. ¿Lo ven? ¿Lo ven? O sea, lo que yo soy realmente, que estoy animando este cuerpo, no puede aparecer acá. Es una presencia, pero no es una cosa. Entonces, centrándonos, porque lo mismo pasa con Dios, ¿no? Entonces, centrándonos en esta palabrita manifestación, creo que les comenté que busqué la etimología de esta palabra y viene del latín manifestum, que es agarrar con las manos en la masa. Es decir, que este universo para los espirituales es como agarrarlo a Dios con las manos, es la prueba, ¿no? Ah, te agarré, acá estás, porque sos el que hiciste esto y el que lo estás manteniendo en su ser. Manifestación. Agarrar con las manos en la masa. O sea, Dios siempre está con las manos en la masa. Lo que pasa es que algunos lo ven y otros no, o hay momentos en que lo vemos y otros momentos en que no. Ahora, cuando algo es manifestación de lo divino, de Dios, lo llamamos sagrado. Esa es la definición de la palabra sagrado. Es algo que lleva en sí lo divino. Para la espiritualidad de la creación, todo el universo es sagrado, ¿ven? Ahora vamos a ver que no siempre es así en todas las religiones, pero ahora no me quiero adelantar porque lo vamos a ver. Hierofanía. Fanía, la palabra fanía. Bienvenida María Alejandra, ¿desde dónde nos escuchás? Veo una montaña atrás tuyo. Fanía. La palabra fanía viene del griego phainomai, que quiere decir aparecer. Hay otras palabras que vienen también de esa misma raíz, ¿se acuerdan? Fenómeno, fantasma. Todo eso viene de phainomai. ¿Por qué? Fenómeno, acuérdense que en filosofía fenómeno no es algo fenómeno, como decimos en Argentina, sino lo que aparece. Y fantasma es un aparecido, ¿no? Bueno, entonces, hierofanía. Hieros en griego quiere decir sagrado, sagrado. Entonces, hierofanía es aparición de lo sagrado. O sea, son términos técnicos en teología, términos, una jerga para que no nos entiendan la gente común. Hierofanía, entonces, es una aparición de lo sagrado, es decir, que la persona espiritual en este universo no va a haber solamente objetos, va a haber una hierofanía, o sea, una aparición de lo sagrado. También existe la palabra teofanía. ¿Qué será teofanía? A ver, para que no se duerman. Díganme ustedes qué significa la palabra teofanía. Los quiero sacar de la zona de confort. Ahí, apoltronados escuchando, no. Potato couch, bolsa de papas, no. No, yo sé que no son bolsa de papas. Muy lejos de ahí. Muy lejos de eso. Entonces, ¿qué quiere decir teofanía?
Si hierofanía es aparición de lo sagrado, teofanía será, a ver, bien, aparición de Dios. Teos en griego, Dios. Y a ver por ahí, sí, Teo es Dios, ver a Dios en todo. Bueno, esa no será una traducción literal. Teofanía es aparición de Dios. Ahora, para algunos, teofanía son ciertas cosas y otras no. Manifestación de Dios al hombre. Bueno, teofanía no dice a quién, dice manifestación de Dios, aparición de Dios. Sí, perdón, aparición de Dios. Aparición de Dios, ahí está. Sí, al ser humano, y que Silvana, que no te escuchen las feministas decir manifestación de Dios al hombre, al ser humano en todo caso, al hombre y a la mujer. A mí también me cuesta esto del lenguaje de género. Entonces, y también hay otra palabra que es epifanía, que quiere decir lo mismo, aparición de Dios, pero epi quiere decir sobre. Entonces, epifanía en realidad quiere decir aparición sobre. Lo que quiere decir es sobre Dios, como que el universo aparece, delata que debajo de él está Dios, digamos, una cosa así. No, sin género. Bueno, entonces, a ver si se entiende ahora el sexto principio. Por ser manifestación de esa X, llamamos al universo sagrado. El universo entero es una hierofanía. O sea, yo sé que para ustedes, quizás no lo sabían antes de la reunión de hoy, pero para ustedes el universo es una hierofanía. Si no, no estarían acá en este momento. Bueno, sigamos. Toda espiritualidad considera al universo como la manifestación de un algo, de una X, de una realidad que lo trasciende, pero que se revela en él. Entonces, toda espiritualidad, porque esa es la definición, diría yo, de espiritualidad, considerar al universo como la manifestación de algo que no es el universo. Toda espiritualidad, incluyendo todas las religiones, comparten esta postura, si no, no se llamarían espirituales. Esa es una buena definición de espiritualidad, o sea, cosmovisión, postura, que considera que el universo no es causa de sí mismo, que la causa del universo es algo que no está en el universo. Por eso es medio loco, ¿no? Lo que pasa es que en una sociedad donde se considera como medio de conocimiento válido únicamente la razón y los sentidos, ahí no va a aparecer Dios. Pero sin embargo, tampoco vamos a aparecer nuestro propio ser, lo que somos realmente. Y la presencia que somos, esa no aparece digamos, en el espacio-tiempo. Entonces, eso es lo loco, ¿no? La persona espiritual ve lo invisible, percibe
lo que no se puede percibir. Intuye sería la palabra exacta, intuye. Recuerden que intuición en filosofía quiere decir contacto directo. Entonces, a Dios no lo vemos ni con los ojos, ni con la nariz, ni lo tocamos, ni nada de los 5 sentidos, ni la razón lo puede deducir, pero sí lo intuimos, o sea, lo sentimos en forma directa, su existencia, así como sentimos nuestra propia existencia en forma directa. Siempre es el género masculino el primero en anunciar. Dios mismo es masculino. Sí, estamos reaccionando ahora contra eso. Bueno, ustedes saben que la humanidad primero fue matriarcal con diosas femeninas y luego patriarcal con dioses masculinos y ahora, bueno, ahora hay un movimiento para revertir eso. Espero que la idea sería integrar, ¿no? Que ver a Dios masculino o femenino. Pero claro, nuestra gramática no da para eso. Bueno, toda espiritualidad considera el universo como la manifestación de un algo, de una X, de una realidad que lo trasciende. ¿Se acuerdan qué quiere decir trascendente en filosofía? ¿Qué es algo trascendente? En el lenguaje común, trascendente es algo muy importante, pero en filosofía y teología no es esa la traducción. ¿Se acuerdan que se oponía trascendente a inmanente? Es lo contrario. Esa parejita, inmanente, trascendente, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué quería decir? Oh. ¿No? Bueno, trascendente quiere decir afuera e inmanente quiere decir adentro. Así, sencillito, es como una forma más elegante de decir afuera y adentro. Entonces, simplemente, toda espiritualidad considera el universo como la manifestación de un algo, de una X, de una realidad que lo trasciende. O sea, lo que veníamos diciendo antes, Dios está afuera del universo, pero que se revela en él. O sea, Dios se revela en el universo, que está más allá del universo también. Está más allá porque es de otra dimensión. No es que está muy lejos, ¿no? Que allá donde se termina el universo, ahí empieza Dios. No. Es que está en otra dimensión. Eso quiere decir. Y bueno, y esa es la locura de los que nos consideramos espirituales. Creer en algo que no se ve. Por eso muchas veces en las religiones se define la fe como creer sin ver. Nosotros, claro, vamos a decir por supuesto sin ver, porque no lo vamos a ver con los ojos físicos, pero sí exigimos, reivindicamos una experiencia de lo divino. Experiencia que hacemos todos los días, porque ustedes que me están viendo a mí, no me están viendo a mí, están viendo mi manifestación, que es mi cuerpo. Lo mismo cuando hablo con una persona, no la veo a ella, porque mis ojos físicos solo pueden ver lo visible y la persona, la presencia que es la persona, no es visible. Pero gracias a la boca, a la lengua, a las cuerdas vocales, al cerebro, a los ojos, etc., esa presencia que soy puede manifestarse.
Es exactamente lo mismo, como dicen siempre las espiritualidades. Como es arriba, es abajo. O microcosmos y macrocosmos. O sea, nosotros somos un microcosmos de lo que es el universo. Una presencia manifestándose espacio-temporalmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque esto, ustedes no dicen nada, pero en general la gente no piensa así, ¿no? Piensa que creer en Dios es una paparruchada, una estupidez, porque si Dios no se ve, ¿cómo voy a creer en Él, no? Así que hay que tener claro el asunto ese de por qué no se ve a Dios. Y lo paradójico es que lo que no se ve es más real de lo que se ve. Bueno, para una persona espiritual, entonces, el universo no se agota en sí mismo. O sea, el universo no es todo lo que hay, eso quiere decir. Este universo espacio-temporal no es todo lo que hay. El universo no se autosostiene. ¿Por qué? Porque vemos que todo lo que hay en el universo es perecedero. Todo lo que hay en este universo en el que vive mi cuerpo, en el que se mueve mi cuerpo y mis emociones y mi psique, es perecedero. No sé, en esta edad, por ejemplo, las personas que tienen mi edad, estamos viendo desaparecer mucha gente, desaparecer amigos, compañeros de colegio, se van, ¿no?, marchitando como flores y desaparecen. Y así es todo en este universo, ¿no? Entonces, no tiene en sí la causa de su propia realidad, porque si no, no desaparecería. El hecho de que este cuerpo eh, se pierda la vida y desaparezca, se diluya, es una prueba de que no es, no es real, digamos, no es totalmente real. Tiene una realidad, pero una realidad de segunda, una realidad fundada en otra realidad más real. Es como un sueño. Un sueño es real, pero es una realidad que depende de otra realidad que es el soñador. Cuando el soñador se despierta, el sueño desaparece. ¿Mm? Tampoco se puede decir que no existe el sueño existe, pero no es causa de su propia realidad. Y lo mismo este universo, el mismo razonamiento exactamente. El hecho de que desaparezca muestra de que no es causa de su propia realidad. Lo que es causa de su propia realidad no debe desaparecer, no puede desaparecer. Entonces, el universo no se agota en sí mismo, no se autosostiene, revelando de esta manera un poder detrás de sí. O sea, Dios sería un nombre para el poder detrás del universo. Están muy callados. ¿Están de acuerdo con todo esto hasta ahora? Porque yo conozco más de una persona que hubiera saltado al escuchar todo esto. Estos locos que creen en cosas que no existen. Como dijo Carrillo, ¿no? Dios no existe, Dios es la existencia misma. Una frase espectacular. Dios nos estaría soñando exactamente, exactamente. Somos un sueño de Dios. Es una imagen.
que es muy adecuada. Bueno, hay una imagen de Vishnu, sí, de Vishnu, del dios Vishnu, durmiendo, pueden googlearla, el sueño de Vishnu. Vishnu durmiendo y está creando universos, ¿no? Sueña y crea universos. Estamos de acuerdo, muy bien, sí, sí, lo veo claramente. Bueno, muy bien, con seguridad. Bárbaro. Ya ustedes podrían participar de esos certámenes. Hubo una época, no sé, hay relatos judíos donde se dice que, sí, también en la época de la Inquisición, organizaban debates, supongamos, entre un rabino y un cura, y debates a preguntas, y el que ganaba, bueno, se decía que si el judío ganaba, le iban a perdonar la vida. También leí de otra que era un rey, había convocado a un judío y un católico, y el que lo convencía más se iba a convertir ese rey y todo su pueblo. Así que ustedes ya estarían listos, esperen que me vienen esas, estarían listos para participar de un debate de eso. Me gustó lo de no ser nuestra propia causa, sí. Eso, digamos, eso lo vivimos muy ajustadamente cuando creemos que somos solo este cuerpo. Y ahí vemos que no, el cuerpo sigue funcionando solo y fuera de nuestra voluntad. Nosotros podemos ayudar y podemos perjudicar, pero que todas las cosas sigan funcionando y que un día dejen de funcionar, es como que no es causa nuestra, ¿no? El cuerpo, si fuera por él, seguiría viviendo, pero no puede. En ese caso hay que buscar la causa por otro lado. Sí, a veces me sorprende, ¿no? La gente en general no se da cuenta. Tenemos, tenemos funcionando, siempre digo lo mismo, todos estos órganos, sistemas, circulación, digestión, sistema nervioso, glóbulos blancos, cerebro, que son unos sistemas de una complejidad y nosotros no hacemos nada, lo usamos nada más. Y nunca nos preguntamos quién lo planificó, quién lo diseñó, ¿no? No sé, no me parece que creer en una conciencia, inteligencia, poder sea una locura y una ingenuidad, es más bien una obviedad, me parece. Y solo tenemos que mirar nuestro propio cuerpo para darnos cuenta. Bueno, entonces, el universo no se agota en sí mismo, no se autosostiene, revelando de esta manera un poder detrás de sí. Al ser visto así, el universo adquiere para la espiritualidad una cualidad que ha sido denominada tradicionalmente por las religiones como sagrado. Acá para introducir la palabra sagrado, o sea, el universo no es solo el universo, no, que es el universo y su causa, y por eso es sagrado. No me aparecen las palabras para algo tan increíble, ¿viste? Es solo sentirlo. Sí, las palabras no alcanzan. Pero algo se puede indicar, ¿no? A veces pueden servir para un sacudón de alguien, pero realmente es tal la maravilla y el misterio que las palabras no alcanzan, efectivamente. O sea, ahora me miré el pelo, ¿no? Que crezca el pelo. Nosotras las mujeres que vamos a la peluquería y protestamos porque se empiezan a ver las canas y el pelo crece y hay que volver a teñirlo. Pero es un milagro que el pelo crezca.
¿no? Imagínense el bulbo, que es como una bolita, no sé, la raíz, y de ahí sale, sale, sale. Y nosotros, ¿qué tenemos que ver? Pues nuestro ego psicofísico, nuestra personalidad no corta ni pincha y no hace nada. Bueno, y acá viene entonces una definición de sagrado. Se considera sagrado, abajo les puse de sacrum latín, objeto de culto, todo aquello que manifiesta, revela o señala la divinidad o el misterio. Lo sagrado agrega un plus de sentido a la realidad, relacionándola con lo divino. O sea, para alguien que este libro no es sagrado, este libro es un libro y nada más. Para alguien que ve acá la materia sostenida en su existencia por su causa que llamamos lo divino, lo llama sagrado. Y todo es sagrado para la espiritualidad de la creación, porque en todo está Dios. Si Dios se retirara de algo, por ejemplo, si Dios se retirara de este libro ahora, el libro desaparecería. Es en ese sentido que hablamos de Dios. Es importante, ¿no? Repito por enésima vez, no es el anciano de barba blanca sentado en un trono de oro arriba de una nube. No, Dios está acá. Dios es lo que sostiene a este libro en su existencia. Bien, ahora vamos a ver entonces, empezar a ver una concepción dualista de lo sagrado. Ustedes saben que la postura de la espiritualidad de la creación y de la Advaita Vedanta es monista, del griego monos, uno. O sea, hay una sola realidad. El dualismo siempre piensa que hay dos principios, que hay dos realidades. Por ejemplo, en este caso, en el caso de lo sagrado, ¿cómo sería? Sería una concepción espiritual dualista considerará que ciertos objetos son sagrados y otros no. ¿Ven? Eso es muy diferente a los que estábamos diciendo hasta ahora. En nuestra cultura, por ejemplo, la hostia o los rollos de la Torá para el judaísmo son considerados objetos sagrados. El altar, el sancta sanctorum es el lugar más sagrado dentro de un templo, ¿no? En el caso del judaísmo sería el arca donde se guardan los rollos de la Torá. En el caso por ejemplo, del Islam podría ser la Meca. En el caso del catolicismo, por ejemplo, en la iglesia puede tener algunas reliquias de un santo, un pedacito de hueso o algo así, es considerado lo más santo de los santos. Y las festividades religiosas, o el Shabbat, el sábado, en caso del judaísmo, son tiempos sagrados, ¿no? Porque lo sagrado puede ser espacial, pero puede ser también temporal. El sábado para el judaísmo es un día sagrado. El día de Pascua o de la resurrección para el catolicismo es un día sagrado. Los demás días no. Ahí está el asunto. Los demás objetos, espacios o tiempos se denominan profanos. Ahí les puse la etimología del latín profano. Pro quiere decir delante de, fanum quiere decir templo. Literalmente, fuera del templo, ¿no? Lo que está dentro del templo es sagrado y lo que está fuera del templo no es sagrado. Se refería a toda persona no admitida en el templo, con los iniciados, ¿no? Los iniciados, que pueden ser
depende del rito según cada religión, podían entrar. Los no iniciados tenían que quedarse afuera, delante del templo. Bueno, eso significa la palabra profano, quiere decir el que no está autorizado a entrar en el templo y se tiene que quedar afuera. Ahora, o sea, profanos, o sea, desprovistos de sacralidad. Ahora, a su vez dentro de los profanos hay una subdivisión. Dentro de los profanos, algunos son considerados moralmente neutros, como por ejemplo caminar, qué sé yo, caminar, comer, hablar, son neutros, mientras que otros son considerados todavía peor, diabólicos, pecaminosos o malignos, como por ejemplo los 7 pecados capitales en el catolicismo o no cumplir los preceptos, las mitzvot, en el judaísmo, que son 613 preceptos que hay que cumplir para no ser considerado pecaminoso. Así que bueno. Fíjense que entonces, esta es una concepción dualista, ¿verdad? Algunas cosas son sagradas, Dios está ahí, otras cosas no son sagradas. En las neutras no sé qué dirán, si está ahí o no. No, no son sagradas. Y bueno, y aún algunas hasta son peor que no sagradas, son malignas, pecados, diabólicos. Bueno, vamos a parar acá. Hoy es 22. No sé si les queda alguna pregunta. Es decir, para la espiritualidad de la creación, o sea, los místicos, todo es sagrado, todo. Por eso Teresa de Calcuta lavaba a los leprosos y estaba con los leprosos, porque ella veía a Dios ahí, a Jesús ahí. O sea, todo es manifestación de Jesús. Jesús está en todo, ¿no? Aún en un leproso o en un, no sé, algún problema mental o algún problema físico de cualquier tipo. Bueno, intentemos en esta semana ver a Dios en todo, tratar a todo como sagrado. Les puedo asegurar que es un gran desafío, pero es un buen ejercicio para sacarle poder al ego, porque el ego, el yo psicofísico, es el que juzga, discrimina, esto es bueno, esto no. Capaz que no lo razona tanto, pero dice esto es sagrado, esto no. Hasta una mosca es sagrada, hasta un excremento es sagrado, hasta la orina es sagrada, todo es sagrado. Porque ¿quién puede señalar algún lugar donde no esté Dios? Si Dios es el sostén de todo. Marisa, ¿por qué se llama sacro el hueso de la columna? O sea, es que eso a mí también me intrigaba mucho y bueno, lo investigué mucho, que en esa época era difícil porque al no haber Google es más difícil y finalmente lo encontré. Resulta que viene de Roma, cuando los arúspides, los adivinos, sacrificaban un ave, ellos sacrificaban un ave y la quemaban, y después examinaban los restos y en base a eso adivinaban el futuro. Y parece ser que el hueso más importante
que ellos consideraban cómo quedaba, no sé, su posición, no sé qué, era ese, el último de la columna. Por eso el nombre de sacro. De todas formas, no vendría mal googlearlo de vuelta, porque ahora en Google debe haber mucho más ampliadas las respuestas. Bueno, entonces, ejercicio para esta semana, ver a Dios en todo y portarse, actuar en consecuencia. Sobre todo nosotros el domingo en Argentina tenemos elecciones, así que tenemos que ver lo sagrado en todos los partidos políticos y en todos los candidatos. Les mando un beso gigante, gracias por acompañarme, gracias por participar, que tengan una feliz y descansada noche, paz y luz y lluvia de bendiciones.